¿Por qué tiene rotos los dientes la primera líder de gimnasio de Pokémon Escarlata y Púrpura? Bueno, para esto hay que haberse fijado muchísimo, ¿vale? Y yo he sido uno de esos que se ha fijado demasiado en el tráiler. Y bueno, y algún líder así también habrá en Pokémon, ¿eh? Y esto, ¿vale? Como tal, no son rotos, la verdad. Aunque en los dibujos animados, ¿vale? Tengo que decir que cuando muerden ladrillos le salen más o menos los dientes así, como si fuesen de colmillos. Y es que esta líder de gimnasio, para quien no se haya fijado, tiene los dientes como si fuese... vamos, un animal carnívoro. Ya sabéis que los carnívoros necesitan dientes afilados y como si fuese en forma de triángulo para poder, vamos, destrozar la carne en sí, ¿no? Y podérsela comer. Pues esta líder es igual, tiene los dientes así. ¿Y por qué es? Pues bueno, proviniendo de Japón hay una teoría de que no es así ni para aparentar miedo ni nada. Y vamos, y más siendo streamer y tal, lo que voy a contar, esta teoría mía de por qué puede tener los dientes así esta primera líder. Que por cierto, que tenga los dientes así da igual en sí. Es tan solo en sí como una teoría, ¿no? Curiosidades del diseño en sí de esta líder. Pues puede tener un significado que en Japón, cuando salió justo esta moda que voy a contar, pues fue bastante aterradora, ya que esto tuvo consecuencias en sí. Puede tener consecuencias a quien se lo haga o quien incluso le llega a tener los dientes así natural, ya que en verdad yo creo que es un poquillo difícil, a menos que haya nacido totalmente con la formación o algo. Y es que en Japón hace muy poco en sí, vamos, gente de... vamos, vuestra generación, de la mayoría que a lo mejor podéis estar viendo el vídeo, gente de 2008 para arriba, no creo para nada, pero sí que gente de 2000 a 1990, yo creo que, vamos, que vivieron esta moda, quien estuviese en Japón. Y es que hubo una moda de ponerse los dientes doblados, que se llama justo Yaeva, que es justo eso, Vamos, la traducción literal es dientes doblados, y esto se puso de moda en Japón, porque como ya sabréis, en Japón, o al menos si no lo sabéis lo vais a saber ahora, en Japón está de moda, bueno, de moda, tiene más o menos ahí como enaldecido, lo tienen como si fuera en un aldar, ¿no? Eso de parecer como si fuera un niño pequeño al fin de cuentas, o la niñez en sí. Y pues como ven, poco atractivo todas esas cosas, más o menos, ¿no? De que sea como si fuese, por ejemplo, las chicas dulces o incluso los chicos, ¿no? Pues los niños, a representar dulzura, pues muchas veces intentan hacer cosas para tener más o menos señas ahí de ser dulce o algo así. Y pues los dientes torcidos, para quien no sepa, muchos de los niños cuando nacen, y bueno, cuando nacen ya no, es que los niños de normal no nacen con dientes, creo. Bueno, creo no, es normal. Pero sí que los niños cuando crecen en sí, antes de soltar sus dientes y tener los dientes después de los dientes de leche, suelen tener los dientes torcidos, ¿vale? Porque le están creciendo pues en sí la mandíbula, ¿no? Y pues los japoneses, al ver esto, vamos, no sé qué les pasó, que vieron que los adultos con dientes así, pues en sí se veían mejor, pero no es una forma normal, porque uno puede tener los dientes así y pues obviamente no provoca en sí daño ni nada, incluso pues eso le puede embellecer a lo mejor, ¿no? Tener los dientes bien tampoco significa muchas veces a lo mejor tu belleza, ¿no? Pues en la sociedad japonesa se puso como de moda entre los adolescentes para arriba, bueno, en verdad es que ya serían mayores, el tener los dientes así, y es que no era porque naciesen así ya y ya está, es que muchos se operaban los dientes para tenerlos doblados en sí, torcidos. Así que imaginaros a la gente famosa en sí, de que de normal, pues alguien que viva, imagínate, de la belleza y tal, pues tiene como que cuidar su cuerpo. Los que viven en sí de la belleza, pues necesitan en sí el guiarse, ¿no? Por estas modas y tal, para en sí no perder como a lo mejor seguidores o algo así. Y entonces esto lo que provocó es que muchos hicieran esta moda Yaeva y pues se torcieran los dientes, que esto, para quien no sepa, puede tener muchísimos problemas dentales. En este caso, la gente que se operaba para Yaeva y tal, el gobierno japonés, por lo que yo he leído, decía que habían mandado en sí advertencias, ¿no? Para que se quitase esa moda, porque es que esta moda era muy peligrosa al fin de cuentas. Pues quitasen en sí esas ganas de la gente tener así, de seguir esta moda, y dijeron los problemas que podían traer el tener los dientes Yaeva, ¿no? Y pues bueno, ahora yo desconozco en sí si la moda esta pues aún sigue, ya que esto es de, creo incluso que a lo mejor de 2010, 2011 para arriba. Y esta líder puede que por ser streamer, ¿vale? Yo diría que a lo mejor puede que le hayan dado este detallito, ¿no? Al fin de cuentas, ya que es como las Gyarus. ¿Quién no conoce a las Gyarus? Vamos, en Japón aún más. Pues yo creo que le han podido dar este toquecito, ¿no? Aunque en verdad también lo más probable para mí, que segurísimo, porque es que también lo de Yaeva, como he dicho, el gobierno japonés, vamos, no le gustó para nada, porque era eso, era provocar como, vamos, daños de salud a la gente al fin de cuentas. Pues yo no creo en sí que Game Freak, a pesar de estar en Japón y saber esa cosa, que lo hayan hecho, vamos, para
darle a lo mejor, bueno, un guiño pueden, pero no creo, ¿vale? Para nada. Yo lo que creo en sí es que le han querido dar también un punto como de dureza, ¿no? Como ya sabéis, los dientes en sí así como afilados, como si fuese carnívoro de normal, pues hacen tener en sí respeto porque, vamos, unos dientes así intimidan, ¿no? Al fin de cuentas, si te pones a ver, muchos de los monstruos tienen los dientes así afilados. Así que yo creo que ha sido así, ¿no? Para un poco darle cosa ahí al personaje, ¿no? De como si fuese ahí una piedra, ¿no? De que te puede derrotar. Pero ¿qué? ¿Tú qué piensas? La verdad que el tema es bastante gracioso, ya que esto, vamos, yo no sé a quién también se le puede ocurrir, ¿no? Tan solo en este canal, por eso te tienes que suscribir. En este canal vas a aprender muchísimo y has aprendido, además de cosas de Pokémon, de haberte fijado en este estilo, ¿no? De esta chica, pues has aprendido cosas de Japón, una moda que la verdad que muchas veces a mí me gusta hablar también de estas cosas, ¿no? Así que suscríbete al canal para aprender muchísimo de Pokémon y justo en cada fecha tienes que seguir viendo más vídeos para divertirte en mi canal, ¿eh? Que es lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!